Mm, Bueno, la semana pasada estábamos por concluir la exposición relacionada con las teorías y le avanzamos bastante con la exposición de Diana, que a Diana le tocó el arte de la abducción, qué hacemos cuando hacemos teoría y la integración de la teoría sociológica. Quizá podamos empezar antes de darle la palabra a Marcela para pasar al tema 3, que es filosofía de la comunicación, y cerrar el tema de teorías, hacer un pequeño balance de lo que platicamos la vez pasada, Diana. Hoy estamos al lunes 14 de octubre y estamos terminando el tema 2, que se llama teorías, tipos de trabajos teóricos y teorización. A ver, de lo que recuerdas que sea útil para este tema que estamos trabajando, ¿qué podrías decir? Pues si quieren comparto la tabla, quizás sintetiza muy bien las teorías sociológicas que vimos. Adelante. Ah, bueno, se los puedo pasar por acá y lo proyectan, es que estoy en el iPad y no tiene todas las funciones. Sí, Va, dámelo a mí, yo lo pongo en la pantalla. va, perfecto. Se guardó, no, no se guarda esto. A ver, voy a conectar mi memoria. Verá si está conectada. Está. Mandé acá al Zoom la última presentación y son las últimas dos láminas. Ok, ahorita las descargo. Pero para que se vea más grande, ¿cómo le hacemos? Ahí hay una función como hasta abajo que son Ah, dos. ya vi, Ajá. ya vi, ok. A ver, entonces lo compartimos. ¿Esta, la que tú querías? Sí, 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 esas dos últimas. Ujú. Sí, pues justo mencionan estos dos autores que un investigador de las ciencias sociales, para teorizar, debe primero ubicar, si lo podemos hacer más grandecito, justo en qué marco de la realidad se ubica, ¿no? En qué eje. Y pues podemos observar que hasta arriba está lo macro, es decir, las estructuras de la sociedad, y hasta abajo lo micro, ¿no? Donde ya se integran las ideas, los símbolos, las perspectivas de los individuos que conforman dicha sociedad. Del lado izquierdo, el estudio objetivo del mismo, es decir, si nos interesan eh, las cuestiones de política, cultura, derecho, economía, se van a ubicar en el cuadrante macro objetivo, ¿no? Si nos interesan los individuos, cómo se construyen las perspectivas, se va a ubicar del lado derecho en lo micro subjetivo, ¿no? Eh, También hacen una relatoría de las teorías sociales como más influyentes durante la década del siglo XX, me parece, que es la siguiente lámina, y justo dice que las más importantes son cuatro, ¿no? Que justo abarcan estos cuatro cuadrantes. El primero sería el enfoque marxista, y con estos signos de más, menos, no quiere decir que sumen una o la otra, sino más bien que dialogan fácilmente con el enfoque marxista, pues con el sistema de mundos de Wallerstein, con los hechos sociales de Durkheim, pero cuando entre las fechas encontremos
signos menos quiere decir que hay brechas, ¿no? Es decir, que una teoría le hace falta, bueno, entre comillas le hace falta, ¿no? Digamos que no tiene huecos, pues. La segunda importante sería la teoría crítica de Habermas, la tercera, la teoría del conflicto, y la última sería la fenomenología, ¿no? El estudio de las ideas de las personas que conforman dichas sociedades. La que de plano no entendía a qué iba, a ver si podemos estudiarlo un poco, son los sistemas autopoéticos de Luhmann. Es así, no recuerdo absolutamente nada de qué va. Entonces, fíjense, si queremos estudiar a nivel micro un fenómeno social, existen como opciones la fenomenología, la etnometodología, el interaccionismo simbólico, en este nivel más de lo micro. O sea, hay teorías que están hechas para explicar fenómenos a nivel micro. Luego tenemos teorías como el psicoanálisis, la teoría del intercambio, el conductismo, que sirven para explicar el mundo subjetivo, pero son más amplias que estas otras de abajo. Y ya cruzando el umbral, en la mitad, tendiendo a ser macroteorías, macro, tenemos estas teorías, la del conflicto, la de redes, la de la estructuración, y hacia arriba ya tenemos las teorías de los grandes sociólogos, ¿no? Clásicos. El enfoque marxista, del de Durkheim, la idea del sistema mundo o sistema mundial, la idea de Luhmann, la teoría de Weber, la teoría de Habermas, la teoría de Parsons. Acá abajito donde está la teoría de la estructuración, por aquí estaría la teoría de Bourdieu. Y luego viene este nivel y hasta abajo ya las teorías que ayudan a explicar lo micro. Si se dan cuenta, hay bastantes teorías sociológicas de las cuales uno puede echar mano para explicar un fenómeno social. Cada una es una corriente distinta, cada una de estas. Y comparten algunas cosas, algunos conceptos, muchas veces no comparten nada con otras teorías y más bien son rivales. Acuérdense que cada una de estas teorías surgió por insatisfacción. O sea, cuando al autor no le satisfacían las teorías de otras personas, creó su propia teoría. Entonces, todas esas teorías son versiones especiales, específicas del autor que la hizo sobre la sociedad. Cuando uno hace trabajo de investigación social, uno tiene que escoger alguna de esas corrientes. ¿En cuál corriente te ubicas tú y por qué, ¿no? ¿Cuál enfoque vas a adoptar y por qué? Esta es entonces la figura que se llama red de la teoría sociológica. Ahora, solo para recordarlo, habíamos platicado, Diana, de la diferencia entre teoría y teorización. ¿Te acuerdas? Sí, y justo creo que también otro concepto importante es la metateorización, ¿no? En ciencias sociales, que es teorizar la misma teoría, ¿no? Y es por eso que surgen nuevas, porque empiezan a dialogar entre ellas mismas o desde una postura de debate o empiezan a tratar de mejorarlas. Y la pregunta de la clase pasada era más bien si en México se produce teoría o se teoriza sobre la teoría, ¿no? Eh, y la autora no llega a una conclusión de sí o no, sino más bien que depende el cuerpo de científicos sociales, que somos muy críticos con nuestro propio trabajo cuando nuestros resultados arrojan pues verdaderas revelaciones ante nuevas teorías que podrían considerarse así, pero más bien sería preguntarnos si nos estamos colonizando en el tema de que si hacemos teoría o no hacemos teoría cuando no es, o sea, cuando realmente toda la investigación y toda la metodología que utilizamos es bastante innovadora, podría considerarse que sí. Justo teorizaciones, hacer teoría es justo una propuesta nueva, ¿no? Ideológica. Y teorizar es debatir, proponer, mejorar, encontrar justo como los huecos de una teoría ya existente.
De acuerdo, entonces teorizar es utilizar una teoría que ya existe, perdón, explicar una teoría que ya existe es usar una teoría y mejorar una teoría criticándola o cambiándole conceptos o agregándole cosas nuevas, eso ya es teorizar. Lo ideal sería en un trabajo de investigación social teorizar. Eso sería lo ideal. No es una obligación. No todos estamos obligados a eso. Pero ese sería, digamos, como una aspiración del trabajo académico, sería teorizar. Ahora, a nivel de maestría no es necesario hacerlo. Basta con explicar bien una teoría y demostrar que se sabe usar una teoría. No necesitas producir nuevas teorías, ¿no? A nivel de maestría. ¿Está claro eso? Por eso yo les decía que una vía para lograr eso es escoger un solo autor o una corriente y explicar a ese autor o a esa corriente. No necesitamos meternos con muchos autores. ¿Sí queda claro por qué? ¿Por qué no es necesario meterse con tantos autores? A ver, Fátima, platícanos tu opinión de por qué. Pues es necesario que sepamos argumentar realmente que conocemos esta teoría a nivel maestría, así como lo estás diciendo, y si tenemos un autor o pocos autores, pues que se complementen, no que se contradigan, eso también es importante. Así vamos a poder explicar mejor tanto la teoría como el fenómeno que queremos estudiar, sin necesidad de producir como mm, nuevas teorías, aunque sin nuevo conocimiento quizás sobre el fenómeno. Sí, a nivel de maestría es importante más bien demostrar que eres competente en tu capacidad de explicar una teoría y con eso es suficiente. Ya si a ti te gustaría pues meterte más a fondo, pues sí, se te pediría que crearas algo nuevo, pero eso regularmente suele ser para el doctorado, no en la maestría, ¿no? Si puedes teorizar un poco en tu tesis de maestría, eso es bueno. No es una obligación, pero si puedes, ayuda, ¿no? Fíjense, en el libro que, bueno, en el capítulo que le tocó exponer a Diana, al final viene esta tabla que les recomiendo que revisen. Esta tabla dice teorías sociológicas aplicadas y las divide en dos, teorías clásicas y teorías contemporáneas. Acá del lado izquierdo viene el nombre de la teoría, ¿ya vieron? Luego vienen los principales autores que representan esta teoría. Vienen los principales conceptos de esta teoría, la metodología que se ocupa con esta teoría, la principal aportación de esta teoría y su aplicación, en qué se usa. Esta tabla me parece que les puede servir mucho a ustedes para tomar la decisión de cuál es su marco teórico. La teoría más vieja que se ha creado en ciencias sociales es la del positivismo, siglo XIX. Luego tenemos el evolucionismo, ¿no? De Spencer, un evolucionista que aportó mucho a la sociología. Luego tenemos lo que se llama la acción social o la línea alemana, que aquí entran obviamente Marx, pero también entra Weber y otros autores. Y aquí viene el nombre de obviamente la corriente marxista, la teoría de la acción social, que es la teoría de Weber, los principales conceptos, en qué se usa la teoría de Weber, para qué sirve, cuáles son sus aportaciones. Otros autores importantes en esta línea son Tönnies y Simmel, que es un sociólogo de principios del siglo XX, muy importante. Pues cada una de estas representa una corriente de pensamiento para explicar a la sociedad. Luego están los enfoques que se llaman ecológico-humanos, que estos se aplicaron mucho en la universidad, en la escuela de Chicago, en los años 20, 30 del siglo pasado. Luego los enfoques antropológicos sociales. Aquí están los antropólogos británicos y de otras partes, ¿no? Franceses que sentaron las bases del pensamiento antropológico y aquí están los principales conceptos.
las técnicas que usaron. Luego tenemos los enfoques psicosociales. Aquí entran estas corrientes como el interaccionismo simbólico, y estos autores igual son autores de la sociología importantes. Aquí está Freud, entra Irving Goffman, Skinner, que el conductismo sigue siendo muy importante hasta la fecha para explicar muchos fenómenos. Luego tenemos el llamado análisis estructural funcional. Aquí el orden de las palabras es muy importante. Quiere decir que le da peso a la estructura más que a las personas. Por eso es estructural. Entonces aquí los autores son Sorokin, Parsons, Merton, sociólogos. Aquí entra el funcionalismo, básicamente. Y aquí están las metodologías que se usan, para dónde se aplica, cuáles son sus aportes, ¿sí? Y este es el nombre de la corriente. Aquí está el nombre del autor. Luego tenemos, igual en ciencias sociales, en sociología, estas teorías del cambio social, ¿no? ¿Cuáles son las teorías que permiten explicar el cambio social? Y aquí están los autores. Bueno, estas son las teorías clásicas. Las teorías clásicas son todas las que se hicieron hasta antes de la década de 1950 para abajo. Entre el siglo XIX y 1950 son teorías clásicas. A partir de 1950 y 60 a la fecha son teorías contemporáneas. Ustedes pueden elegir una clásica o una contemporánea, la que les guste. Entonces, de las teorías sociológicas contemporáneas teníamos las que se basan en la biología versus la cultura. Y aquí están los principales autores. Luego tenemos la importante, muy importante, etnometodología. Y aquí están los dos principales autores de etnometodología. Tenemos la teoría del intercambio. Tenemos las teorías de la acción intencional como elección racional, que fueron muy importantes para la economía. Aquí el principal autor es Coleman, la teoría de la acción racional, de que los seres humanos nos comportamos como seres racionales, que tomamos decisiones. Aquí están todos los conceptos que se usan en esa teoría. Luego tenemos las teorías del conflicto. Tenemos la segunda escuela de la corriente marxista, en este caso la teoría crítica. Los autores clásicos de la teoría crítica, aquí están Lukács, Horkheimer, Adorno, Marcuse, Fromm, y están sus conceptos, ¿no? Para quien tenga una perspectiva crítica puede utilizar cualquiera de estos conceptos. Aparece Habermas porque es de la siguiente generación. Y aquí están los principales conceptos de Habermas, cómo se usan. Luego tenemos la teoría de los sistemas sociales, que es la teoría de Luhmann. Aquí están sus conceptos, cómo se usan. Luego tenemos otra teoría, que es la de Emanuel Wallerstein, que se llama teoría del sistema mundial. Aquí están sus conceptos teóricos para explicar a la sociedad. Otra teoría también importante de los últimos años, la de Anthony Giddens, se llama teoría de la estructuración. Aquí están sus principales conceptos. Tenemos otra teoría más, que es la teoría de redes sociales, cómo se mueve la sociedad a través de redes. No se refiere a las redes sociales sociodigitales, sino a las relaciones entre las personas. Y aquí están los principales autores de esta teoría. Y bueno, perdí de vista dónde colocan en este mapa a Bourdieu. Déjenme ver si se me pasó. Creo que no lo ponen en este mapa a Bourdieu. No, no lo pusieron como un autor clásico, un autor contemporáneo. Pero bueno, debería de estar en algún punto por aquí la teoría de Pierre Bourdieu. Entonces, esta tablita les sirve bastante para ubicarse ustedes en qué tipo de marco teórico pueden ir pensando.
Ya ubicando más o menos por dónde va tu perspectiva, puedes decir, ah, se parece mucho más a esta o se parece más a esta, dependiendo del fenómeno que vayan a estudiar, obviamente. Sí queda claro dónde viene esa tablita. Viene en la lectura que le tocó exponer a Diana de Requena. El libro se llama Sociología Aplicada y es el epílogo de ese libro donde se explican estas tablitas con los tipos de teorías sociológicas que hay. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Si se dan cuenta, son muchas las teorías que se han hecho sociológicas. Todavía no entramos a las teorías de la comunicación, apenas estamos viendo las que están arriba, que son las teorías de la sociedad. Son bastantes, ¿no? La teoría es una especialidad, te da para varios posgrados, la teoría es en sí misma una especialidad, y si se meten a autor por autor, pues es todavía más, porque obviamente los teóricos pues tienen sus particularidades, tienen su lenguaje. Cada teórico usa sus conceptos, entonces para conocer bien un autor hay que conocer bien sus conceptos y leer su obra, y eso te puede llevar meses o años. Entonces tengan cuidado qué autor eligen, qué marco teórico, que lo puedan adaptar en 2 años de trabajo de investigación. No tienen 10 años, solo tenemos 2 años para ese trabajo de investigación. ¿Hasta aquí alguna idea de por dónde iría su marco teórico, por lo menos en la parte de macroteoría? A ver, Marcela, platícanos. ¿Está apagado tu micro? Tú habías platicado del funcionalismo, si no me equivoco. Sí, esa sería mi teoría general. Perfecto. Ahí tienes varias opciones de funcionalistas, ¿no? Habría que escoger alguno en particular, ver si es Parsons, ver si es alguien más. Parsons es el padre del funcionalismo en sociología, es el más importante, y después hay otros, Merton, otros, ¿no? Entonces sería bueno saber más bien, ese sería bueno identificar qué autor es el que te hace más sentido a ti, que te gusta más, que te es más fácil explicarlo. Ok. En tu caso, Diana, ¿alguna corriente que te haya llamado la atención de todas esas? Pues la teoría del intercambio, porque se enfoca mucho en los valores de colectivos pequeños. Muy bien, muy bien. Ok, y esas también podríamos buscar entre las teorías antropológicas si alguna se ajusta a tu visión de las cosas. Pero está bien, velo anotando para que tú misma ya vayas haciendo búsquedas de autores que te sirvan. En tu caso, Fátima y Laura, ¿alguna idea ahorita de su teoría social, macroteoría, Yo creo que funcionalismo, funcional estructural, funcional estructural? Ok. pero tendría que elegir alguno de esos autores. Igual Person parece una buena opción, pero tendría que checar los demás, qué es lo que dicen. Muy bien, sí. Para cuestiones de comunicación estratégica, Laura Marlene funciona bien el estructural funcionalismo, ¿no? Las teorías de las organizaciones que se basan en la idea de las estructuras, ¿no? Puede ser buena opción. En tu caso, Fátima, Yo la verdad no tengo idea. Me siento perdida. ok, bueno, como tú vas a estudiar la recepción, pueden ser teorías como la fenomenología. Lo que hace la fenomenología, Fátima, es estudiar la experiencia de las personas. Puede ser la etnometodología, que es una corriente muy importante para estudiar los saberes cotidianos que tienen las personas para tomar decisiones y vivir el mundo. El interaccionismo simbólico también puede servirte. Y son este tipo de corrientes que van mucho a lo micro, porque tú vas a estudiar la recepción, entonces. Ahora, si quisieras hablar de industrias, ahí ya te tendrías que meter un poco más a la parte estructural y ya salirte de lo micro e irte más a la idea del marxismo, la escuela de Frankfurt, la teoría crítica. Son dos cosas distintas. Si te das cuenta, las dos te sirven, pero te llevan a caminos distintos. Es lo que tú tienes que decidir.
¿Por dónde quiero irme? ¿Por la experiencia de las personas, aunque pierda de vista lo macro, las estructuras? Por ejemplo, hay un concepto muy importante para recepción que es el concepto de agencia. Se utiliza mucho en ciencias sociales desde hace un par de décadas ese concepto. El concepto de agencia es la capacidad que tienen las personas de hacer las cosas, de interpretarlas por su propia cuenta, de romper ciertas normas, de escapar a ciertos clichés, estigmas. Es un concepto muy importante para los estudios de recepción. Entonces tendrías a lo mejor que rastrear por ahí quién crea el concepto, cómo se va formulando. Muy bien, bueno, entonces, con esto terminaríamos el tema 2, que es el de la teoría. Ya vimos que existen diferentes maneras de hacer trabajo teórico. Ya vimos cómo se construye una teoría, ya vimos qué es teorizar, ¿no? Que es una aspiración, no es una obligación, pero es una aspiración. Y vimos un poco la composición de las teorías, ¿no? De las escuelas de pensamiento en ciencias sociales. Ahora vamos a entrar a otro tema. Dejamos aquí ya la parte de las bases, ahora vamos a entrar ya a algunas discusiones, por ejemplo, como lo que nos va a exponer Marcela, que tiene que ver con la filosofía de la comunicación. La filosofía de la comunicación es una corriente que tiene 2500 años de existir. Son todas aquellas reflexiones filosóficas que piensan la comunicación desde la filosofía. Y esto tiene la historia del pensamiento occidental filosófico, básicamente. Por eso hablamos de hace 25 siglos, ¿no? Entonces es un pensamiento filosófico que viene presentándose, obviamente, y esto va a ser lo importante, ahorita que nos lo explique Marcela, la palabra comunicación es una palabra moderna. El concepto de comunicación no existía en la época griega o romana o medieval. Existía la palabra comunión en sus versiones de latín, de todas las formas de distintos idiomas. Pero la palabra comunicación, como la usamos hoy en día, en su uso es moderno. Cuando decimos moderno, estamos hablando del siglo XVII, XVIII, XIX sobre todo. Y se pone de moda apenas hace 150 años. La palabra se empezó a usar más, la palabra comunicación, apenas hace 150 años, a partir de hace 1870, 1880, 1890. Empieza a usarse cada vez más la palabra, hasta que en la Segunda Guerra Mundial viene la gran explosión del concepto de comunicación y se empieza a usar muchísimo en los años 50, 60, 70, 80. Antes no se usaba. Por eso, aunque no se usara la palabra comunicación, se utilizaban otros términos. Y de ahí es de donde viene la filosofía de la comunicación que viene desde la época griega. ¿Vamos bien con esto? Nada más cierro con esta palabra, con esta introducción que ya les había hecho antes. Hay dos grandes tradiciones de pensamiento filosófico en la comunicación, que viene desde hace mucho tiempo. Está la tradición que se basa en las ideas de Sócrates, de que la comunicación es el diálogo entre las almas, que esa es la visión que se califica como idealista, y está la visión que se califica como la tradición de la diseminación, la comunicación como diseminación. En la tradición de Sócrates, lo importante es el emisor y la fusión de las almas. En la tradición de diseminación, lo importante es el receptor y su deseo de comprender al otro. Son dos posturas distintas de comunicación. Eso viene muy bien explicado en el mejor libro que se ha hecho de filosofía de la comunicación, en comunicación, que es de un autor norteamericano que todavía vive, que se llama John Durham Peters. Perdón, Peter Durham, ¿sí? Este autor, Durham Peters, es un autor norteamericano, él es mormón, es un reverendo mormón, pero es filósofo y estudió comunicación en Stanford. Y tiene este libro que está publicado en el Fondo de Cultura, que está en la lista de lecturas, que se llama Hablar al aire.
La palabra hablar al aire es una metáfora de lo que es la tradición del pensamiento en comunicación de diseminación. ¿A qué le suena la metáfora hablar al aire? ¿Alguna idea? Como te lo digo, Luis, para que lo escuches, Pablo. Exactamente, que cuando tú mandas un mensaje realmente estás apostando a que fructifique, pero no sabes si va a terminar cumpliendo su función o si va a tener éxito esa comunicación. Dicho de otra manera, yo lo traduciría como que la comunicación es un fenómeno improbable. Esa tradición de pensamiento piensa que la comunicación es algo improbable y que la comunicación regularmente fracasa. En cambio, la tradición de Sócrates da por hecho la comunicación y dice que su función es terapéutica, curadora, que la comunicación cura. Son dos visiones distintas. Una tiene una visión terapéutica, curativa, y la otra tiene una visión escéptica o pesimista de la comunicación, de que la comunicación fracasa. Por eso hay guerra, por eso hay violencia, por eso hay tensiones sociales, polarización, porque no está garantizada la comunicación, es algo complejo. Bueno, ahora sí, solo esto como preámbulo para ya de la palabra a Marcela. ¿Quieres compartirnos tu pantalla, Marcela? ¿Cómo andas para esa? ¿O te ayudamos aquí o qué prefieres? Está apagado tu micro, Marcela. Estoy abriendo mi PowerPoint. Ah, muy bien. Ujú. Adelante. De esta lectura de comunicación, de filosofía de la comunicación, ustedes pueden obtener su concepto de comunicación. Ustedes deben de defender un concepto de comunicación. ¿Cuál quieren defender? ¿El de la tradición del pensamiento socrático o el de la tradición del pensamiento de diseminación? Adelante, entonces escuchamos a Marcela. ¿Ya está en la pantalla? Ya vemos la pantalla, Marcela. Ok, la voy a poner en... Ujú. Bueno, pues como decías, aquí se trata de un libro que se llama Hablar al aire, que tiene el subtítulo de Una historia de la idea de comunicación, de John Durham Peters, y lo que se va a presentar aquí es la introducción y el capítulo 1. Ok, bueno, el autor inicia, déjame quitar esto. ¿Sabes qué, Marcela? Puedes activar la función de activar presentación para que no se vean las tablas del lado izquierdo. Pues según yo ya la tengo activada, entonces no la Ah, tengo activada. no, ¿tienes la presentación ya en la pantalla? ¿Te Sí, acuerdas que abajo, exacto, no? De tu lado derecho hasta abajo hay una pestañita, una, exacto ahí. Ahí va, se tarda un poco. ¿ya quedó? No, yo no, dale otro clic a ver si activa la presentación. En esa copita invertida, exacto. Pues según yo ya está. ¿Ustedes Bueno, la siguen dale. viendo como fragmentada? No, no, no. Lo que pasa es que vemos las tablas, vemos unos puntitos con los que está marcado tu cuadrícula del PowerPoint, Ah, ok. Pues pero no debería, vemos la versión final, digamos, no vemos la visión pública. pues según yo ya tiene la, ay, No según te yo ya está. preocupes, no te preocupes. Se entiende, creo que lo entendemos bien, no te preocupes. Sigue así. Ay, pues se ve fea. Bueno, ok. Bueno, el autor decide iniciar primero con unas definiciones iniciales, unas afirmaciones iniciales para, como las reglas del juego del documento. Señala que el término de comunicación es un entramado complejo de hebras intelectuales y culturales que codifica las confrontaciones del presente. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente la esencia está en la palabra confrontación. Para él, la comunicación
es básicamente un problema de comunicación. La comunicación es problemática. Luego, en segundo lugar, su propósito no es estudiar la evolución de las teorías de la comunicación, sino la historia de cómo fue que la comunicación tomamos conciencia de que realmente era un problema. Y finalmente aborda la historia de la idea de comunicación desde una perspectiva constructivista. Por lo tanto, el pasado se construye y se reconstruye desde un presente con el que tiene una afinidad secreta. Esas son como sus reglas del juego. Luego hace una rápida revisión de algunos significados del término de comunicación. Él mismo aclara que no es una lista Ya no, exhaustiva ni mucho puedes menos. avanzarle manualmente a la siguiente diapositiva porque se quedó en la primera. Ay, según yo ya estoy en la segunda. A ver, ok, a ver, ¿ya la tienen? No, yo lo que tienes que subrayar la 3 manualmente, porque estamos viendo la 2. Ok. Ahí está. Ahí está esa, pues ya me salí, ahora sí que ya estoy yo también en la presentación de trabajo. Ok, Ok, adelante, ahí ya vemos la 3. ok, bueno, y entonces él está señalando que esta lista no pretende ser exhaustiva, pero sí nos va a dar una idea del grado de complejidad del término según las diferentes acepciones. Empieza por el etimológico. En su sentido etimológico latino, la palabra comunicación simplemente significa impartir o hacer de dominio común lo mismo ideas que cosas. Es decir, uno podía comunicar un don, una idea, un espectáculo, una disposición. Es un término de carácter unidireccional, no tiene ningún sentido de intercambio. Otro sentido que se da con frecuencia es el de transferencia o transmisión. Este se aplica mucho en las diferentes ciencias, desde las biológicas hasta las químicas y las físicas, transmisión de propiedades físicas, etcétera. También en cuestiones de economía, y ya puede implicar, aunque no necesariamente, una idea de bidireccionalidad. También se utiliza como intercambio. Aquí sí implica reciprocidad, intimidad, revelación, y en casos más radicales de quienes manejan este concepto, una fusión de conciencia. También hay quienes lo interpretan como una interacción simbólica, que describe las relaciones en términos de significación y está muy vinculado al concepto de logos en el sentido de discurso, palabra, ese tipo. Y también finalmente se refiere a los medios, a la comunicación mediada, o sea, los mecanismos, las instituciones y las formas en que las ideas, la información y las actitudes se transmiten y se reciben. Dicho esto, él declara una postura inicial y señala que la condición humana es fundamentalmente comunicativa y anclada en el logos, que habíamos visto ya lo que significa el discurso, la palabra, y por lo tanto la teoría de la comunicación queda inseparable de la ética, la filosofía política y la teoría social. Esa es una declaración de postura de él. Luego inicia a partir de 1920 una revisión crítica de las diferentes ideas y debates teóricos que se suscitaron en torno a la comunicación. ¿Por qué elige este punto de partida? Él señala que había una cierta inconsciencia respecto a la problemática de la comunicación en tiempos pasados. No es que no se hablara de ella, pero no había una idea clara de que hubiera una problemática de la comunicación. No es sino hasta que empiezan a surgir los medios de comunicación masiva, los primeritos, que se toma conciencia de eso. Entonces dice, bueno, vamos a partir de 1920, donde a nivel teórico empiezan los intelectuales a reflexionar sobre esto. ¿Qué pasa en la década de 1920? Pues estuvo la Primera Guerra Mundial, se plantó el germen de la Segunda en una especie de desencanto existencial. Hubo también un rápido crecimiento poblacional y un aumento en la complejidad de los asuntos sociales.
Todo eso condujo a que la comunicación a gran escala y dirigida hacia las mayorías, o sea, a la masa, ya estaba en todas las agendas, en las intelectuales, en las políticas, en la cuestión de ética, en todo estaba ya zumbando esa idea. Y surgen, él considera que hay 5 grandes aportaciones teóricas en esta década, e inicia con la primera, que es la que está relacionada con el término de propaganda. Aquí hay una cosa muy importante que aporta Laswell específicamente, y es que se habla de la inevitabilidad de la manipulación como un principio de orden social moderno y superior a la antigua dependencia de formas brutales de control social. Es decir, para Laswell hay una connotación positiva en la idea de la manipulación. De aquí derivan 2 grandes corrientes con fines políticos opuestos. Uno, que tiene a su principal representante en Lippmann, que habla de la obsolescencia de la soberanía popular y la necesidad de reemplazarla por un gobierno de expertos. Y en el otro extremo del político, ahí está con Lukács a la cabeza, está en la idea de la importancia de desarrollar una conciencia de clase, para lo cual es importante que los líderes elijan las consignas y los gritos de batalla correctos, en palabras del propio autor, y que por el contrario, la incomunicación se da debido a la cosificación capitalista que genera una ultraindividualización y la cosificación de los seres humanos. Y ambas posturas en realidad no aceptan la idea de la capacidad de la sociedad para autorregularse. Ambos consideran que es necesario un liderazgo que guíe a través de la propaganda, que es manipuladora, que guíe, por ejemplo, los expertos científicos sociales en el caso de Lippmann o los líderes de partido intelectuales en el caso de Lukács. Luego viene una segunda corriente que es la que se enfoca en la disonancia semántica, y el problema de la comunicación es el problema de resolver la disonancia semántica, que una vez hecho eso habrá relaciones sociales más racionales. Es una postura muy optimista y sus principales exponentes son Ogden y Richards. Ellos proponen una ciencia del simbolismo que se dedique precisamente a aclarar dudas, controversias y confusiones con un enfoque tal y como se hace en cualquier disciplina científica. La clave está en lograr un consenso, y la comunicación se va a definir como el uso de símbolos que producen referencias en quien los escucha y que son similares en los aspectos relevantes. Aquí presentan una contradicción, puesto que ellos mismos reconocen que no va a ser idéntica, sino similar en lo relevante. Sin embargo, señalan que sí hay una identidad de conciencia entre hablante y oyente. Ahí hay una clara contradicción, pero ellos ni sudan ni se acongojan. Y señalan que la psicología es la mejor ciencia para estudiar la comunicación y que para la teoría de la comunicación el problema es delimitar y analizar los contextos psicológicos desde un abordaje científico. Entonces, básicamente las ideas centrales son el consenso, la psicología como la ciencia para estudiar y una ciencia del simbolismo que aclare las controversias y las confusiones. Hay otra, ya vamos ahora a la tercera. Esta es la idea de la comunicación como una barrera infranqueable. Esta, obviamente, frente al gran peso de las otras aportaciones, queda un poco oscurecida. Sin embargo, es muy importante, proviene de una parte, de una visión más bien desde lo literario y de lo estético, y es muy pesimista, como dice su nombre, es infranqueable. Dice que la comunicación o es unidireccional o no existe de plano una vía real de comunicación. Los públicos son invisibles, están ausentes o están ocultos. En el otro extremo, ahí están, pero están ultra individualizados y cosificados. Es básicamente una idea muy pesimista. Es parte del germen del existencialismo que quedó tras la Primera Guerra Mundial. La gente en Europa quedó muy lastimada con esa guerra y este pesimismo existencialista llevó a eso. Y un detalle.
¿Perdón? Este punto es importante. Lo que Durkheim Peters nos deja ver es que antes que los teóricos reflexionaran la comunicación, antes de que existiera la ciencia de la comunicación, antes de que hubiera teorías de la comunicación y los medios, los escritores, los dramaturgos, los poetas, los novelistas, los ensayistas, en el siglo XIX empezaron a hablar sobre la importancia de la comunicación, como tú dices, ya en este marco, digamos, en el modernismo. Cuando se presentan las guerras, pues obviamente hay un pesimismo y la misma guerra es una evidencia de que la comunicación no es perfecta, de que los seres humanos en las sociedades modernas estamos solos, experimentamos la soledad, el fracaso en el mundo íntimo, personal. Y eso es justamente lo que las novelas, los textos literarios poéticos nos dejan ver de muchos artistas en muchas partes del mundo. Y es de lo que dice este autor, Durkheim Peters, que vale la pena poner atención, cómo es que ellos empezaron a pensar la comunicación como un problema, ¿no? Debido a estos fenómenos de la guerra que ya sabemos marcaron la historia del siglo XX. Adelante. Sí, así es. De hecho, este pesimismo existencialista va a resurgir también después de la Segunda Guerra Mundial. Lo vamos a ver ahorita. La cuarta postura es Heidegger. Aquí él tiene varios conceptos muy, muy importantes. Para él la comunicación no es la transmisión de información, ni tiene que ver con la intencionalidad del emisor. Tiene que ver más bien con estar abierto a reconocer y a escuchar la alteridad del otro. Este es un concepto fundamental. El problema principal en este caso para la comunicación es la falta de autenticidad, es decir, es un valor. Se refiere a que la gente no es su ser genuino, o bien que siendo ese ser genuino termina por distraerse por una serie de circunstancias propias de la propaganda y de la manipulación social, en una cosa que él llama la distracción, que podríamos hacer equivaler al concepto de alienación que surgirá después, después de la Segunda Guerra. Y la comunicación es más bien la revelación del ser a sí mismo a través del lenguaje. Es decir, el lenguaje expresa al ser antes que comunicar o transmitir información. Esto después va a quedar muy ligado a ciertas teorías de la psicología social sobre el verdadero origen del lenguaje, porque hay teorías de psicología social que señalan que el lenguaje no se creó como una herramienta de comunicación, sino como una herramienta de expresión del pensamiento. Eso está bastante complicado, pero sí está vinculado con esta idea de Heidegger. Luego también viene esta otra, me parece que ya es la última de esta década, que son las aportaciones de Dewey. Para él también el concepto de distracción y de la incomunicación o vacío se generan cuando se debilitan los vínculos que mantienen unidas las comunidades que tienen una comunicación cara a cara. Es decir, para él, la tecnología de la comunicación de masas está en la génesis de la distracción, que después veremos que es similar a la alienación, y a la imposibilidad de la comunicación. Él no cree, a diferencia de Ogden y Richards, por ejemplo, no cree que haya un consenso entre individuos como solución, pero sí cree que en el quehacer pragmático de la vida comunitaria sí está el desarrollo de los significados. Para él es la acción la que genera el significado, y la acción comunitaria, no la acción individual. Ahí mismo se genera y se retroalimenta y se corrige. El malentendido incluso es una interacción trastocada. Es decir, estamos en el nivel pragmático, en el nivel de las acciones, y ahí es donde se generan los significados. No importa, no es relevante si hay significados en el pensamiento. Los significados, lo verdaderamente relevante del significado está en la creación comunitaria. Y para la comunicación es entonces la participación en la creación de un mundo colectivo, y está inevitablemente vinculada a un problema político que es el de la democracia.
Ahora pasamos a la década de 1930. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pues que hay impactos concretos de la propaganda en el ascenso de regímenes totalitarios. Ya están perfectamente establecidos el nacionalsocialismo en Alemania, en Italia también, en España está la guerra civil, que finalmente terminará con el triunfo de Franco, y en la Unión Soviética se encuentra ya Stalin en su apogeo. Y también van surgiendo nuevos medios de comunicación. Originalmente a la prensa y al radio se le fueron sumando. Aquí el cine empieza también a jugar un papel muy importante. ¿Qué sucede en esta década? Empiezan a contrastarse los conceptos de comunicación de masas, comunicación interpersonal, y surgen otras dos grandes corrientes relacionadas con la investigación social. Una es de carácter empírico, orientada al estudio de contenidos de los públicos y de los efectos de los nuevos medios de comunicación masiva, y tiene un interés fundamentalmente comercial. El principal exponente de esta corriente es Lazarsfeld. Y surge otra corriente que se dedica más bien a la crítica social y está interesado más bien en la distorsión de la comunicación en la cultura de masas y en los impactos de la propaganda. Aquí básicamente se trata de la Escuela de Frankfurt. Ya una década más tarde, en 1940, estamos en un ambiente en el que está de lleno ya la Segunda Guerra Mundial. Surgen nuevas tecnologías cibernéticas estrechamente vinculadas al ambiente de la guerra, están orientadas a eso, y nuevos medios de comunicación de masas. Aquí, ¿qué sucede? Que las tecnologías en telecomunicaciones son las que van a dar lugar a la aparición de una importantísima llamada teoría de la información, que tiene su expresión principal en la teoría matemática de la comunicación de Shannon. ¿Cuáles son sus características principales? Pues es una teoría cibernética. Se refiere al intercambio de información, a las señales y al estudio de los canales. No se aboca a la significación. Y tiene una influencia tremenda en todas las demás ciencias porque el vocabulario propio de esta teoría va a permearlo todo, desde las ciencias biológicas, las ciencias sociales, las ciencias duras como la física y las matemáticas, van a tener muchos términos relacionados con la teoría cibernética de la comunicación. Incluso algunos defensores llegaron a afirmar que toda investigación de los asuntos humanos podía y debía describirse en términos de tres conceptos: información, comunicación y control. En esta misma década, que continuamos con lo de la Segunda Guerra, etcétera, hay otras aportaciones, precisamente así como comentabas tú, Samuel, en la década de los 20 con el desencanto y el terror que dejó la Primera Guerra, aquí también vuelve a darse ese fenómeno. Y el autor señala que la crisis moral de la guerra y el Holocausto llevaron a muchos autores a orientarse al estudio del cinismo y del mal. Y en esta corriente general hay tres autores muy destacados, cada uno muy diferente, cada uno muy diferente de los demás. Merton, que busca que la comunicación sea una agencia para construir una nueva comunidad nacional. Hannah Arendt, que para quien la comunicación es un medio para descubrir la verdad y dar luz a nuevos órdenes políticos. Ella es un poquito más optimista. Y Levinas, que habla de la comunicación como una obligación ética respecto de la alteridad de los otros. Aquí está muy vinculado a Heidegger y el concepto de alteridad. Es nuevamente la sombra de la guerra, de la destrucción, vuelve a generar un interés filosófico profundo en cuestiones éticas, en la cuestión de la verdad y en la cuestión de la comunidad. Ya en 1950 estamos en el ambiente de la Guerra Fría, donde la amenaza nuclear está presente como el peligro de una extinción inmediata e inminente. Hay una fuerte polarización, hay dos grandes bloques, y en lo individual hay muchísima sensación de aislamiento.
derivada de toda esta crisis filosófica. Y en las comunicaciones de masas se habla mucho de los efectos negativos que son la alienación, la anomia, el anonimato, la apatía y la atomización de las masas, las 4 A's. Y obviamente también avanzan los medios de comunicación de masas. La televisión ya tiene un papel muy, muy importante aquí. En esta crisis existencial, digamos, surge el concepto de la comunicación terapéutica, aparte, como alejado, queriendo apartarse un poco de la teoría de la información cibernética. Y esta pretende volver un poco al sueño aquel de Ogden y Richards, que decían, hay que encontrar un método que clarifique lo semántico, que nos vuelva a poner de acuerdo a todos, nada más que pues de una manera un poco más moderna. Aquí Rogers es el principal exponente de la psicología humanista, que es básicamente la mejor expresión de la idea de la comunicación terapéutica. Y para esta corriente se resuelve mediante la psicoterapia toditito en la vida, desde la comunicación intrapersonal, la interpersonal y la internacional. Uno diría, bueno, ¿y cuál es la intrapersonal? Bueno, pues por ejemplo, la incomunicación entre el inconsciente y el ego. Entonces, en el diván vamos a arreglar eso, lo vamos a extrapolar a la comunicación interpersonal y nos vamos a ir hasta la comunicación internacional. No queda muy claro cómo le iban a hacer, pero estaban muy optimistas con eso. El autor pasa ahora a hacer una crítica de las perspectivas técnica y terapéutica y señala varias cosas. Dice que la transmisión de señales es una metáfora inadecuada para la interpretación de los signos. Por supuesto, la señal le queda corta al poder y a la complejidad del concepto de signo. También que la mejora en las tecnologías se va hacia la evidencia, no resuelve los problemas y los obstáculos de comunicación. Es decir, la teoría de Shannon decía, ¿cómo mejoramos la comunicación? Pues reduciendo el ruido, mejorando la señal, ese tipo de cosas, para nada. Y además deriva en supuestos falaces como decir que la expansión de los medios conduce a la expansión de las mentes. La evidencia es contundente y dice, bueno, aquí está esto, así que no es verdad que esto sea la gran cosa, la teoría matemática, por ejemplo, y las teorías similares. Y con respecto a los terapeutas, dice, bueno, están asumiendo que los obstáculos y los problemas de la comunicación se resuelven con mejores técnicas de relación, pero nunca toman en cuenta la excentricidad del yo consigo mismo y el carácter público de los signos. Él no menciona el asunto de la alteridad, pero a eso se refiere. Y más adelante ya llega a estas 2 conclusiones que son muy importantes, donde ya menciona la alteridad. Primero, la comunicación, es una cuestión permanente de la condición humana. Cuestión implica que es asunto y que es problema de la comunicación humana, de sus formas de relacionarse y de lo que va creando, del mundo que va creando en colaboración con los demás, y depende de todos los factores contextuales. Y otra, la comunicación es más un problema político y ético que de semántica, y retoma la importancia de reconocer la otredad. Aquí está lo de la alteridad que comentábamos. Es, en primer lugar, reconocer que es imposible explotarla y sobre todo la necesidad de respetarla en lugar de pretender convertirla en la propia imagen y semejanza. Tanto la teoría técnica, la de Shannon, por ejemplo, como la matemática de Shannon y otras parecidas, como la terapéutica, asumen que como objetivo, asumen que todos estemos parejos. Es decir, vamos a llegar al consenso para que todos pensemos igual. Vamos a llegar a un consenso en el que todos entendamos lo mismo. Y no es posible. Hay una alteridad fundamental que debe ser reconocida. No tiene por qué haber una búsqueda de la uniformidad, sino un respeto de la alteridad. Ahí termina la introducción. Bueno, antes de entrar al capítulo 1, esto que acabas de decir es muy importante, por ejemplo, para criticar las visiones ingenuas que hoy en día se quejan mucho de la polarización de la sociedad mexicana.
como si la polarización fuera un problema. La polarización es parte de la sociedad moderna, es parte de la vida social. Y puede ser vista también como una manera de relación entre las alteridades o las otredades, es decir, lo que se ve como un problema desde un punto de vista, como algo negativo, la polarización, desde otro punto de vista se puede ver como algo dinámico, como algo que enriquece a la vida social y que forma parte de la compleja sociedad en la que vivimos, ¿no? No necesariamente, el problema de mucho pensamiento que circula en los medios es que moraliza demasiado a veces, ¿no? Entonces moralizan el concepto de polarización u otros conceptos. Pero bueno, a ver, hasta ahí, solo con la pura introducción. ¿Qué vamos entendiendo? A ver, las demás participen. ¿Qué van comprendiendo? Estás poniendo muy bien, Marcela. ¿Qué van comprendiendo hasta ahorita, antes de entrar al capítulo 1? En este repaso de la idea de comunicación. ¿Con qué ideas se quedan? Yo me quedé mucho con la idea de las interacciones que generan significados colectivos, ¿no? Y con la carga completa política y ética que tiene la comunicación. Sí, antes que semántica, ¿no? Decía, o sea, muchas veces se piensa que el problema de comunicación es un problema semántico, que el problema de comunicación es un problema de los canales, de los medios que se usan. Y la responsabilidad con la otredad. Exactamente. Entonces, como este libro es de filosofía, lo que pone énfasis es justamente en que, por eso el enfoque que planteó Marcela desde un principio es importante. Él ve la comunicación como un problema. Y en la visión terapéutica se ve al revés. Se ve la comunicación como una solución. ¿Hasta qué punto, Laura Marlene, la idea de la función terapéutica de la comunicación es lo que prevalece en la comunicación organizacional? Cuando en sí misma la comunicación es un problema. ¿Por qué los estrategas de la comunicación proponen siempre a sus clientes que la comunicación les va a ayudar a resolver todos sus problemas organizacionales o buena parte de ellos? Bueno, yo creo que la parte terapéutica es muy importante para que la misma organización se autoconozca y al mismo tiempo se retroalimente en mejoras y en procesos. A lo mejor la parte de la empatía no solamente tiene que ver con la parte a nivel interno, sino también con la parte de los clientes, con otras organizaciones. Es también, no solamente es terapéutica, sino al mismo tiempo es pedagógica en el sentido de que va aprendiendo nuevas formas a través de los estímulos que va obteniendo del exterior. Bueno, yo creo que ahorita la exposición va más encaminada, o todo lo que es el concepto de comunicación va transformándose porque también se ve permeada de diversas teorías, tanto sociológicas como psicológicas, políticas, pero bueno, yo siento desde un punto de vista personal que la comunicación no solamente se remite a la cuestión social, sino que la comunicación existió desde antes, desde que estuvo la vida aquí, desde que tuvimos como los medios, los órganos para escuchar, para captar los estímulos del exterior. Entonces, mucho tiene que ver el concepto de comunicación con la evolución de otras disciplinas y cómo a través del tiempo estas se van integrando y van influyendo. Ahora, de estos conceptos de comunicación, ¿cuál es el que a ustedes les parece más apropiado para su propia investigación? Nos enseñó algunos, Marcela. Están en el libro, pero ¿alguna idea de cuál es el más apropiado para ustedes? Por ejemplo, Marcela, tú que leíste esto, ¿qué concepto de comunicación sería el que tú tomarías para tu trabajo de investigación? Mm, Bueno, yo creo que sí es importante lo que concluye él en esta introducción acerca
la alteridad. Recuerdo que hay una frase que dice, yo creo que podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Es decir, aquí la parte importante es la del respeto y la de buscar los puntos de coincidencia que no tienen que ser en todo. Y bueno, también me trae a la memoria la frase de Voltaire que decía que podré no estar de acuerdo contigo, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de decirlo. Yo creo que es más bien la postura del autor, la toma de postura que hace cuando hace la crítica de estas perspectivas, la que me gusta más. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna preferencia por alguna definición? Hay muchas definiciones. Hay 300 o 400 maneras de definir a la comunicación. Ustedes tienen que adoptar una. Ahí vienen los autores, ¿no? Hay muchos autores que han hecho su propia definición y pueden adoptar su perspectiva. Sale, vamos a continuar entonces con el capítulo 1. Porfa, Marcela. Ok, el capítulo 1 tiene el título de Diálogo versus Diseminación. Aquí el autor señala que en muchos sectores intelectuales existe un debate en torno a dos conceptos que son fundamentales en la teoría de comunicación, de cualquier teoría de comunicación, que son diálogo y diseminación. Y hay esta vertiente influyente afirma la superioridad del diálogo, esencialmente interpersonal, frente a la diseminación que es característica de la comunicación mediada y masiva. Hace una crítica muy justa y necesaria a los medios por perpetuar las desigualdades estructurales y también, esto es encantador, el mal gusto, o sea, las cosas gachas y feotas. Pero pierde de vista varias cuestiones importantes, según señala el autor. En primer lugar, que las desigualdades existen fuera de los medios y de hecho los preexisten. El mal gusto es algo muy humano independientemente de los medios. Todos tenemos nuestra tendencia secreta a la chabacanería, de repente o con frecuencia. Luego, además, por ejemplo, dice que la falta de diálogo se debe menos a las tecnologías de transmisión que a los intereses que están detrás de ellas manipulándolas y que se benefician de que se construyan audiencias que sean pasivas, digamos, observadores en lugar de participantes. También señala que la distorsión del diálogo no es nada más una forma de abuso, sino también una característica distintiva de la civilización, para bien y para mal. Así es parte de. Recordé, esto me trae mucho a la memoria lo que decía Laswell acerca de la necesidad de manipulación como una forma refinada de control social. Y luego también menciona que gran parte de la cultura no es necesariamente ni didáctica, ni recíproca, ni interactiva. Aquí hay pues miles de ejemplos, todo lo que son los tabús, muchos conceptos que se nos imponen y que en realidad no sabemos bien a bien de dónde sale lo bueno de eso, pero ahí están, hay muchas leyes, muchos reglamentos, muchas normas no escritas de interacción social que están en esto, y también gran parte de la cultura consiste en signos de dispersión general. Así es la cultura, así es la condición humana, y muchos de estos defectos que se magnifican o que se reproducen en los medios, en realidad preexisten a los medios y son parte de nuestra condición. Aquí está haciendo entonces una crítica a la centralidad que tiene el concepto de diálogo y la marginación o el empuje que se tiene a sacar la idea de la diseminación. ¿Sí queda claro esa idea? Esa es idea importante para este texto. La propia sociedad ha magnificado el concepto de diálogo y ha dejado de lado el concepto de diseminación por creer que lo que ya nos explicó Marcela. Adelante, Marcela. Ahora, continuando con este tema, él decide elevar el nivel de la discusión sobre
la controversia entre qué es mejor, si el diálogo o la diseminación, y decide llevarlo a dos figuras que para él son señeras para la cultura occidental, que son Sócrates y Jesús. Y cada uno de ellos lo va a ubicar como el defensor de cada uno de estos conceptos. Sócrates defiende el diálogo, que es básicamente un concepto de carácter interpersonal, confidencial, íntimo, con un fuerte vínculo personal y que implica reciprocidad. Esto es muy importante. Y Jesús representa la defensa de la diseminación, que a diferencia del fuerte vínculo personal, tiene un vínculo muy flexible con sus receptores, es bastante uniforme, no es a la medida, no va dirigido a nadie en particular y es abierto en su destino. Estas son dos grandes, son conceptos muy diferentes, opuestos en muchos sentidos. Ahora, Sócrates básicamente aborda este problema del diálogo en su diálogo Fedro. Y más que hablar de la diseminación, habla de la escritura, del lenguaje escrito al que él se opone vehementemente. En la crítica que manifiesta en Fedro a la escritura, expresa preocupaciones que resultan muy semejantes a las que van a aparecer de nuevo en el siglo XV con respecto a la imprenta, en el siglo XX con respecto a la comunicación digital, como surgieron también cuando apareció la televisión y antes cuando apareció el radio y antes con la prensa escrita. Es decir, son cíclicas. Cada vez que aparece un nuevo medio, surgen estas preocupaciones. Sócrates específicamente acusa a la escritura de una falta de encuentro personal y de reciprocidad, es decir, la acusa de asimetría en las relaciones, es decir, no hay una relación entre iguales, hay una relación en la que hay alguien que domina y alguien que queda sometido. Habla de que es promiscua porque permite toda clase de acoplamientos inesperados en contextos espaciotemporales distintos de aquellos en los que se genera. Por lo tanto, no tiene control sobre los significados ni sobre sus impactos. Eso para Sócrates es una cosa muy grave, una implicación muy grave del uso del lenguaje escrito. Y desconoce a su audiencia. Como no tiene control sobre quién va a leer, no la conoce, no puede diseñar su mensaje ad hoc para una audiencia específica. Por lo tanto, acusa a sus mensajes de espurios y de peligrosos, porque, bueno, pues no sabe cuál va a ser el impacto y el impacto puede ser muy negativo. ¿Y qué viene de ahí? Que hay una irresponsabilidad y una injusticia en la comunicación. Estas pues, son acusaciones bastante graves. Ahora, el diálogo ideal para Sócrates es confidencial, tiene un fuerte vínculo personal, es recíproco, simétrico, contextualizado y amoroso. Lleva a la comprensión. Su máxima expresión se da en el marco del amor platónico, que lleva implícito un concepto de comunicación específico y que es el concepto ideal de la comunicación ideal. ¿Esta dónde se da? En la filosofía. Filosofía significa amor a la sabiduría y únicamente puede llevarse a cabo con otro ser humano, el amado. Se necesitan dos para el amor y dos para la sabiduría. Esto es bellísimo, bellísimo. Lo lleva uno a pensar, bueno, una persona sola puede llegar a ser muy erudita, pero la sabiduría se adquiere con alguien más. Eso es muy lindo. Bueno, a mí me gustó mucho. Luego habla de la otra parte, la diseminación, el otro concepto de comunicación importante que es la diseminación. Y así como nos fuimos a Fedro, acá nos vamos a las parábolas, pero principalmente a la parábola del sembrador. En esta se expresa como prioridad llegar a la mayor cantidad de personas sin discriminar a nadie ni atender a diferencias individuales. Es decir, aquí hay un principio de equidad
masivo. Sí, se trata de un concepto unidireccional, no tiene un propósito programático, es decir, más allá de una intención general de expresar algo, no hay un propósito específico. Y deja en el receptor la decisión de qué hacer con el mensaje. Además, en la naturaleza misma de las parábolas está generar diversas interpretaciones. Uno puede interpretar una parábola de muchísimas formas diferentes y todo toda esa responsabilidad de la interpretación queda a cargo de un receptor que adquiere un rol muy activo aquí. Ay, ¿qué pasó? Ok, ahora el autor hace a continuación una reflexión crítica tanto del diálogo como de la diseminación y señala que la reciprocidad del diálogo puede llegar a ser violentamente justa y pone el ejemplo, la venganza obedece a un principio de reciprocidad. En alguna otra clase hablábamos de esto, era lo que llamamos la justicia retributiva, que es algo que el derecho moderno trata de eliminar, es decir, ojo por ojo, diente por diente, la hiciste, ahora me la haces, ahora yo te la hago. Aquí, sin reciprocidad, el autor dice, bueno, yo reconozco que sin reciprocidad la vida sería muy injusta, pero si solo hubiera reciprocidad, sería desolador. No es posible una reciprocidad irrestricta, o sea, a rajatabla, si se reconoce la alteridad radical del otro. Si somos tan distintos unos de otros, el concepto de una reciprocidad automática, exacta, no es posible. En la diseminación hay una indiferencia a las consecuencias de la acción, así como a los méritos del destinatario, pero eso no implica indiferencia al otro como un ser insustituible. Es decir, no significa que desprecies a la persona, sino que no es relevante su mérito u otras cualidades que tenga. Y señala que no, este también es muy lindo, dice, no siempre los vacíos entre el emisor y el receptor son abismos que deban salvarse, sino distancias que hay que respetar. La imposibilidad de una conexión puede ser una característica central y saludable de la condición humana. En Sócrates, el amor es un anhelo de unidad y en los evangelios sinópticos es la compasión por la alteridad. Todo esto son ideas del autor. Y aquí se ve claramente las diferencias, ¿no? Más elementos para entender. El diálogo idealiza la unidad y la diseminación se centra en la alteridad. Son posturas muy distintas, ¿no? La postura de Sócrates es vista como una postura idealista y la postura de Jesús o del propio John Durham Peters como una postura más pragmática, más realista, entre comillas, más pesimista, si quieren. Adelante. Sí, es también similar a lo que veíamos en las teorías de los 50, la teoría matemática de la información y la teoría de la comunicación terapéutica, que buscan igualarnos a todos, resolver las distancias, considerar los abismos que hay que remediar, y no piensa que a lo mejor la alteridad es parte de nosotros y por lo tanto el respeto de esa alteridad es importante. Y finalmente concluye con que él toma ya una postura y señala, la diseminación abierta es más importante que el intercambio acoplado en el diálogo. Es la materia a partir de la cual puede surgir el diálogo. Es decir, ambos son buenos, pero es importante iniciar con la diseminación abierta y darle la prioridad. Y la diseminación abierta es la que nos va a dar las bases, las condiciones, los ambientes en los cuales ya puede surgir el diálogo. Y termina con la frase que dice que la diseminación no es nuestro destrozo, sino nuestro destino. Y ahí termina el capítulo 1. Perfecto. A ver, ¿qué opinan?
Esta lectura tiene muchísima información. El capítulo 1 en la introducción deben ser casi 90 páginas, no sé cuántas son. ¿Cómo sentiste Chorrocientas. la lectura tú, Marcela? A ver, platícanos. La Como lectura. lectora, habla como lectora. ¿Ya expusiste? ¿Fuiste clara, concreta, bien? ¿Cuál fue tu experiencia de lectura? Bueno, el autor es muy complicado, él es muy farragosito, Es muy filósofo. farragoso, vaya, a mí me gusta más una oración de cortita y él podía tener oraciones de 6 renglones. Y luego es complicado él, y luego, por ejemplo, cuando aborda a Heidegger, bueno, yo estaba panicadísima, vaya, no había manera de entender ese galimatías. Me costó muchísimo trabajo, vaya, la tentación de coger esas páginas, triturarlas y negar su existencia, sí pasó por mí. Pero dije, bueno, ni Ujú. modo, a darle a Heidegger también. Pero él es complicadito, sin embargo, también yo creo que de repente tiene unas conclusiones como que le brinca mucho y le faltan pasos intermedios que no explica. No todo me quedó muy claro, pero tiene varias frases muy hermosas que estamos hablando de filosofía de la comunicación y me parecen muy bellas y muy sugerentes y que de veras dan motivo a la reflexión. La alteridad, la unidad no necesita, no es necesariamente sinónimo de uniformidad. Uno puede estar unido con otros, con las alteridades, sin ser uniforme con ellas, que es una Bien, tendencia muy fuerte, sobre todo cuando hablamos de los extremos de polarización. La gente automáticamente piensa que lo que no es como uno es malo. así En vez es. de decir, bueno, pues vamos a ver de qué se trata. Y el problema de nuestra polarización actual, por ejemplo, es que negamos toda posibilidad de algo positivo en el opuesto, siendo que debemos reconocerlo como diferente y ver de qué manera podemos estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Y respetar. La palabra respeto, él nunca la menciona, pero viene implícita. Y vaya, me costó mucho trabajo la lectura, mucho, pero finalmente me gustó. Muy bien. Hay textos, una característica de los textos, digamos, es la intertextualidad, que es un concepto que se usa cuando un texto te lleva a otros textos. Y obviamente este libro, al ser una síntesis o una historia de la idea de comunicación, tiene mucha intertextualidad, porque cada vez que te menciona un autor, te está diciendo que él estudió a ese autor para hablar de él. Entonces te habla de 100, 200 autores en esas páginas, ¿no? Obviamente tiene muchas referencias y es un libro que sí tiene una exigencia para el lector, pero que por otro lado, por eso es el libro más representativo de la filosofía de la comunicación reciente, digamos, ¿no? Ya es un clásico el libro. No mucha gente en comunicación lo conoce y no mucha gente lo lee porque piensa que es pura filosofía y que no es valioso. Pero a mí me parece que es muy importante tener claro estas dos tradiciones para ver en cuál de las dos encaja uno o en cuál de las dos va a usar su concepto de comunicación. ¿Quedó claro esta idea de que la idea de Sócrates del diálogo es una idea o una idea de comunicación que busca la unidad, la fusión de las almas? Es una idea un poco, pues, idealista, romántica de lo que es la comunicación, que la comunicación lo resuelve todo, es la visión terapéutica. Y en cambio, la tradición de la diseminación, Marcela nos habló en el capítulo 1 solo de los que iniciaron esta tradición, Sócrates y Jesús. Pero ahorita mismo podemos pensar en autores, en pensadores y decir de qué lado están. ¿Están del lado del diálogo o están del lado de la diseminación? Autores recientes, Derrida, Zizek, filósofos recientes, Byung-Chul Han, alguien que les venga a la mente, podemos decir de qué lado se encuentran de estas dos tradiciones. ¿Son más pesimistas respecto a la comunicación? ¿La ven como una diseminación o la ven como un diálogo? Toda la cultura popular, la cultura de masas, ve la comunicación como un diálogo. Todas las historias románticas, en todos sus géneros y formatos, tienen la idea de que el amor es comunión, fusión de las almas. Se basan en Sócrates, básicamente, es la tradición socrática.
En cambio, las tradiciones de pensamiento que ven el amor romántico de una manera más compleja, entrarían en el campo de la diseminación. En la cultura popular o de masas predomina la idea de diálogo. De hecho, cualquier persona hoy en día nos dice que para problemas sociales todo se resuelve con comunicación. Esa idea se basa en Sócrates. Es la idea terapéutica. A ver, Fátima, ¿a ti cuál te conviene? ¿La de Sócrates o la de Jesús? Ojo, solo son metáforas, ¿eh? Esto ya puedes localizar autores particulares del siglo pasado o de este siglo que defienden esa idea. Pero ahorita, ¿cuál te viene más a tu tema? Mm, está complicado porque creo que Marce justo lo expuso muy bien de las dos partes, pero creo que sería más bien como la diseminación, sobre todo con las audiencias, que quizás no, la comunicación no es como se espera de parte del emisor y el Así receptor es. también puede modificar el mensaje o hasta el producto cultural. Exactamente, esa es la diseminación, exactamente, ese es el concepto de diseminación. La agencia de los receptores, su libertad para rechazar el mensaje o apropiarse de él a su manera, eso es diseminación. Bien. En tu caso, Diana, ¿cuál de los dos conceptos de comunicación Pues creo o que tradiciones? la socrática, justo porque me importa mucho que sea contextualizada y que sea una forma muy amable de, de tanto los emisores, es decir, como las personas artistas, hacia nuevas audiencias, ¿no? Entonces estos impactos, pues sí, tiene que ser muy, amoroso. Ok, pero a ver, ahí el tema entonces es que tú tienes que argumentar en tu búsqueda de tu investigación que las obras artesanales que hacen estos rarámuris de esta comunidad solo son comprendidas o entendidas cuando se da la unidad. ¿Eso es verdad? O sea, podemos valorar esas obras solo cuando se da la unidad y cuando no se da la unidad quiere decir que no hubo comunicación, cuando no hay Pues, fusión. pues más que unidad, yo diría como ganas de querer, eh, o sea, una responsabilidad con la audiencia, ¿no? Entonces, eso es lo que une a la colectividad, el control de los significados para un impacto ameno, para visibilizarlo de manera, o sea, como más comprensible y desmenuzada de quiénes son. No, es justamente lo que explicó Marcela, que para que haya comunicación no necesariamente se tiene que resolver la parte semántica. Es decir, las personas que vean las obras de estos rarámuris no necesariamente tienen que conocer todos los significados de los símbolos. Hay una forma de comunicación que va más allá de lo semántico. Ella lo dijo claramente, hay la parte política y ética. Y esa visión no pertenece a la tradición socrática. Porque en Sócrates se cree que solo hay comunicación entre iguales. Mm, Y necesariamente un rarámuri frente a una persona en la Ciudad de México que vive en la Condesa no es igual. Entonces, ¿cómo puede haber comunicación? sí, estaba pensando la unidad como más bien el querer comprender al otro, ¿no? Ok, bien, Este tipo entonces, de unidad. Ajá, no, él dice, y está bien, así lo entendiste ahorita, pero ya que tú leas el texto, te darás ajá, cuenta que más bien dice lo contrario. La idea de unidad se refiere a dos almas o más almas que se fusionan y se vuelven una sola. Esta idea de Platón de que tu otra mitad de naranja o el otro yo de tu otra parte de ti anda por ahí en algún lugar y la tarea es encontrarla. Es esa idea platónica del amor. Bueno, eso está en sintonía con la idea de Sócrates. Y la de diseminación dice lo opuesto. La comunicación no tiene la función de la unidad, sino de la diferencia, de la alteridad. Yo creo que es más apropiado para tu proyecto el de la alteridad, el de la diseminación,
Ujú. por el tema de respetar al otro, la otredad, respetar que el otro decide, que el otro piensa distinto, que el otro tiene un mundo aparte. En tu caso, Laura Marlene, ya para ir cerrando, ¿qué concepto qué tradición de comunicación? Está apagado tu micro. ¿El concepto o tradición basado en Sócrates o el concepto o tradición basado en los evangelios de Jesucristo? Yo me iría por el socrático. La mayor parte de estudios de comunicación organizacional no se dedican a reflexionar esto. La mayor parte se centran en la visión de diálogo. De hecho, los consultores muchas veces venden espejitos. Así es, ¿no? En el mundo práctico. Sí, la verdad. De que van a solucionar terapéuticamente problemas de una organización con más comunicación, Que a veces, pasando por alto la condición humana, de que los seres humanos pues somos complejos, hay desacuerdo, hay diferencia, no hay ujú, igualdad, ujú, que como ya dijo Marcela, eso puede ser visto como pesimista. Ahora, este concepto de comunicación que van a elegir tiene que estar en sintonía con su concepto de sociedad. Ese es el reto del marco teórico. ¿Sí lo vamos comprendiendo? O sea, su marco teórico va a estar hecho de conceptos. Tienen que ser afines esos conceptos para que se puedan sentir como parte de una forma de pensamiento homogénea. Ese es el reto con su marco teórico. Que a la idea de sociedad que cada uno elija, tienen que agregarle una idea de comunicación, una idea de medio de comunicación, y tienen que embonar todas esas ideas para poder construir ese marco teórico. Es libre, ¿eh? Puede ser un marco teórico basado en filosofía o basado en sociología, aparte de comunicación y demás. Tanto las teorías de los filósofos como de los sociólogos sirven porque son teorías generales. Se vale, pueden escoger un filósofo, no necesariamente un sociólogo. Más o menos con esto se dan una idea. Digo, este texto nos da para mucho. Aquí solo Marcela nos leyó el capítulo 1, pero este libro tiene 7 capítulos. Por ejemplo, hay un capítulo, para que se den una idea, donde el autor habla de la comunicación con los animales. Hay otro capítulo donde el autor, este filósofo, habla de la comunicación con los extraterrestres. Es un tema importantísimo en la cultura, ¿no? ¿Cómo nos comunicaríamos con los extraterrestres? ¿Con qué concepto de comunicación? ¿Con la idea de diálogo o con la idea de diseminación? Y todo eso lo hace dialogando con filósofos. Luego viene otro capítulo del libro, habla de la comunicación con Dios, la parte teológica. ¿Cómo es ese proceso de comunicación filosóficamente, no? Bueno, el libro les recomiendo que lo revisen, es un libro básico para poder entender qué es la comunicación. Cerremos la clase, pues nada más entonces recordando, este libro problematiza el concepto de comunicación. No se suele problematizar el concepto de comunicación. La mayor parte de académicos y académicas de la comunicación no cuestionan ya el concepto de comunicación, lo dan por hecho. Es importante no darlo por hecho, es importante cuestionarlo, mantenerlo siempre en vigilancia epistemológica y estarse cuestionando con qué concepto estoy trabajando, observando el mundo. ¿Sale? Bueno, ya las dejo ir, nada más les digo, para la próxima semana vamos a tener la exposición de Laura Marlene con la segunda parte de Filosofía de la Comunicación y empezaríamos a escuchar a Fátima ya en el tema 4. Vamos a empezar a hablar de las macroteorías generales de la sociedad. Entonces le pediría a Laura Marlene que la próxima semana exponga ella 1 hora la segunda parte de Filosofía de la Comunicación, los textos que te tocaron a ti, Laura, y a Fátima empezamos a escuchar su reflexión sobre las macroteorías generales de la sociedad. ¿Estamos de Ok, acuerdo? sí, Sale pues las dejo, que tengan buena semana y ahí estamos en contacto. Gracias. Una pregunta, muchas Samuel. gracias. ¿Mañana hay ¿Sí? actividad? ¿Mañana hay No, algo? mañana no.
porque se nos cruzó aquí algo en el departamento, entonces preferimos mejor dejarlas descansar mañana. Hasta el próximo martes. Va. ¿Sale? Venga, Ok. les Gracias, escribo, Daniel. cuídense, que descansen. Gracias, bye. Suerte en su clase, bye.